Buenos días, estimados estudiantes. Para hoy la idea es que ustedes sean conscientes de qué es lo que se necesita para triunfar en la escritura de un ensayo NS. Para ello es importante primero evaluar ejemplos previos que se han enviado a la organización con el fin de que ustedes determinen qué tienen y qué no tienen que hacer. ¿Okay? Para eso les voy a dar una guía bastante breve de en qué aspectos se tienen que centrar a la hora de revisar los diferentes ensayos. El primero es el centrar la investigación, es decir, toda investigación tiene que estar centrada. ¿Cómo se centra? A partir de la pregunta. ¿Y cómo tiene que estar planteada la pregunta? A partir del análisis de aspectos formales, técnicos, ya sea del significante, del contenido, la temática o el significado de la obra. Por ejemplo, en el momento en el que ustedes eligen un tema enfocado en el elemento lingüístico o literario, una pregunta base que ustedes pueden tomar en cuenta, ya sea para la revisión de los ensayos e incluso para la creación de sus propias preguntas de investigación, es la siguiente: ¿de qué manera las decisiones del lenguaje, técnica, estilo, estética influyen en el significado de la obra en relación con el tema de investigación elegido? Vean que ahí en ese momento se está estableciendo el elemento técnico, estilístico, ¿verdad?, del lenguaje con respecto al análisis que ustedes tienen que establecer. Si dentro de las preguntas no se está estableciendo ninguno de esos elementos, entonces tienen que revisar la pregunta bien, ¿ok? Además tiene que estar presente el concepto que van a evaluar, ¿ok? Por ejemplo, ya sea identidad, representación, transformación, etcétera. Siempre tiene que estar el concepto y el elemento lingüístico literario que se va a analizar. Por otro lado, como les decía, la pregunta debe enfocarse en el análisis literario. No estamos haciendo una investigación ni de sociología, ni de antropología, ni de filosofía. No vamos a analizar, por ejemplo, psicológicamente cómo piensa un personaje, porque eso no es un tema literario. Podemos determinar de qué manera se construye el personaje a partir de la creación, de la función, etcétera, pero no estamos analizando, ¿verdad?, ni estamos estableciendo un análisis psicológico, ni filosófico, ni sociológico, porque nuestro tema es literario. Por otro lado, el contenido es el rey. ¿Y quiere decir esto? Lo que realmente va a valer la pena dentro del ensayo es el desarrollo. ¿Cómo se construye el desarrollo? A partir de argumentos razonados. Si dentro de la lectura que ustedes van a observar de los diferentes ensayos que se encuentran en Classroom no hay un orden lógico, no se establecen argumentos razonados que tengan afirmaciones, evidencias, explicaciones y conclusiones parciales, quiere decir que ese ensayo no es argumentativo, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con la descripción, porque a la hora que ustedes establecen párrafos descriptivos, ya inmediatamente el ensayo deja de ser argumentativo y empieza a ser descriptivo o explicativo. ¿Okay? Por eso es importante que dentro del desarrollo haya una estructura argumentativa. Por otro lado, dentro de lo que ustedes tienen que evaluar están los criterios de evaluación. Dentro de los criterios que ustedes van a tener que leer para evaluar los diferentes ensayos se encuentran 4. Vamos con el primero, que es el criterio A, que corresponde al conocimiento, comprensión e interpretación. En esta parte ustedes tienen que determinar si el estudiante realmente demuestra conocimiento, comprensión e interpretación de la obra o el texto elegido. En este sentido, ustedes pueden determinar dentro de la introducción si el estudiante delimita bien el contexto de la obra, si comprende cuál es el estilo del autor o la autora, si explica cuáles son los recursos que va a analizar durante el ensayo, ¿verdad? Con mencionarlos es suficiente. Si va a mencionar, por ejemplo, que va a analizar la forma en cómo se construyen los personajes a partir de los adjetivos propuestos dentro de la obra, o si va a analizar los recursos semánticos, morfológicos, sintácticos, fonéticos o fonológicos, ya con ello pueden ustedes determinar que el estudiante va a explicar esos aspectos durante el desarrollo. Pero para eso tenemos que encontrar dentro de la introducción que realmente se ubiquen las partes, ¿verdad? El contexto, el estilo del autor, la época, el género, ¿ok? Y además
que dentro del desarrollo se note que el estudiante está tratando de persuadir al lector, ¿verdad? Y cuáles son las implicaciones con respecto al tema elegido. ¿Cómo se determinan las implicaciones? A partir de las conclusiones parciales de cada uno de los argumentos. Por eso es importante que cada uno de los argumentos del desarrollo tenga su respectivo o su respectiva conclusión parcial. Si no hay una conclusión parcial en cada uno de los ensayos que nos lleve, ¿verdad?, a las implicaciones sociales, literarias, no sé, filosóficas, porque el cierre, recuerden que siempre lo que son las conclusiones parciales nos pueden llevar a problemáticas reales o problemáticas de la sociedad. Si realmente dentro de cada una de las conclusiones parciales se está dando un cierre adecuado, entonces quiere decir que posiblemente el estudiante está estableciendo relaciones e implicaciones con el tema elegido. Si de lo contrario la conclusión parcial se limita solo a resumir lo que ya se dijo, no está estableciendo una interpretación persuasiva de los textos, ¿ok? No está determinando la manera en cómo su tema tiene una implicación social, por ejemplo. Entonces, en ese caso ya tendrían que irle bajando en cada uno de los criterios. La idea es que si el estudiante alcanza un excelente conocimiento, comprensión, interpretación de las obras, tenga un 5, pero posiblemente el estudiante no es perspicaz o el estudiante pues le faltan elementos dentro de la introducción o dentro de las conclusiones parciales, realmente no está conectando las implicaciones del tema elegido. Entonces en este caso pues hay que determinar de qué manera se le va a ir rebajando puntos. Igualmente las referencias a la obra, si las referencias de la obra son pertinentes, si por ejemplo en la afirmación establece que dentro del texto elegido se presenta una metáfora y dentro de la evidencia establece un símil, una hipérbole, entonces quiere decir que las referencias no son adecuadas para las afirmaciones planteadas. Luego en el criterio B, ahí sí tienen que determinar la construcción de los argumentos razonados, que cada uno de los argumentos sea convincente y perspicaz, ¿ok? Y que claramente ustedes estén analizando, o más bien estén revisando que los argumentos estén conectados a los rasgos textuales o decisiones generales del autor en relación al tema elegido. Si el estudiante solamente se limita a describir la parte contextual, biográfica, y no está centrado en los elementos literarios, quiere decir que pues ahí hay que bajarle, ¿verdad? Y además, si no está argumentando y solo está describiendo, ahí también hay que irle rebajando. En la parte de la focalización, organización y desarrollo, ahí tienen que centrarse bien en la lectura de la pregunta de la investigación. La pregunta de la investigación es lo que le va a dar esa línea de indagación a la investigación. Si no hay una pregunta clara, no está integrada a elementos literarios o lingüísticos y solo se limita a mencionar el concepto, por ejemplo, quiere decir que la focalización ya va mal y por ende no está focalizado en elementos lingüísticos o literarios. Tienen que centrarse entonces en la lectura de esa pregunta y ya luego en el desarrollo determinar si efectivamente el estudiante está respondiendo a la pregunta de investigación conforme va integrando sus diferentes argumentos. Si no, de lo contrario, ¿verdad? Quiere decir que no hay cohesión. Si por ejemplo mencionó dentro de la pregunta de investigación que iba a analizar los recursos semánticos y empieza hablando de por ejemplo elementos sintácticos, entonces ya ahí hay una falta de cohesión. Por otro lado, en la parte del lenguaje, pues claramente es una investigación académica. El lenguaje tiene que establecerse en tercera persona, no primera. No estamos haciendo un comentario personal del texto, es un análisis y los análisis, en este caso, para una entrega académica se tiene que realizar en tercera persona. Igualmente el vocabulario tiene que ser técnico. Si por ejemplo me van a hablar de un símil, no pongan nada más comparación, utilicen el término adecuado, ¿ok? Y por otro lado, pues que la construcción de las oraciones no sean tan extensas, ¿verdad? Habíamos hablado que para poder construir párrafos efectivos, la construcción de las oraciones tienen que ser breves, en su mayoría, ¿verdad? Y que no abunden tantas oraciones subordinadas. Por otro lado, que el estilo sea eficaz, ¿verdad? Que utilice la tercera persona y además un argumento razonado, coherente, ¿verdad? Cohesionado. Y por otro lado, que dentro del vocabulario pues maneje tecnicismos apropiados para el análisis. Si ustedes ven que busca sustantivos que sean sinónimos a los tecnicismos literarios, como por ejemplo metáfora, símil, hipérbole,
paranomasia, etcétera, y utiliza otros sinónimos que puedan suplantar esas palabras porque no conoce los tecnicismos, ahí hay que bajarle, ¿okay? Así como tienen que bajarle, se utiliza expresiones coloquiales, es decir, que se utilizan normalmente en la oralidad y no en la escritura, también hay que bajarle puntos. Y así sucesivamente con respecto a los diferentes criterios de evaluación.